Muy buenas tardes, queridos amigos. Soy el padre Sergio Fernández. Quiero compartir con ustedes una breve reflexión del Evangelio de este domingo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Estamos en el capítulo 19, versículo 30, al capítulo 20, versículo 16. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza le dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo, y encontrando todavía a otros, les dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario, diciendo: estos últimos trabajaron nada más que una hora, y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. ¿Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti, o no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el Evangelio de hoy nos presenta una hermosa parábola. Decía Luis Rivas, profesor de Sagradas Escrituras, decía que una parábola, a pesar de ser una ficción, es decir, una construcción literaria, se presenta como un hecho realmente acontecido y que es a la vez familiar al lector u oyente. Es decir, la parábola siempre presenta una realidad de la vida cotidiana, familiar, a quien lo está escuchando, en el contexto en que se está redactando el texto. Pero siempre la parábola tiene un final que sorprende, dice Rivas, porque tiene la intención de destacar la libertad de Dios y la novedad del reino. Es decir, las parábolas siempre tienen algo paradójico, algo sorprendente. Si bien toma un hecho de la vida cotidiana, tiene algo sorprendente siempre. Recordamos la parábola del buen pastor, de aquel que se le extravía una oveja. Es una situación de la vida cotidiana, en una cultura que vivía de la vida pastoril. No era ajeno ese relato, ese hecho, a aquellos que lo estaban escuchando. Y a más de uno muchas veces se le habrá perdido una oveja. Y entonces era cotidiano, era conocido. Pero lo paradójico de aquella parábola, lo sorprendente de aquella parábola, era que ponía como sentido común, que ponía como algo normal, que ponía como algo lógico, que el pastor dejara 99 ovejas para buscar una. Y eso era precisamente lo paradójico, que ningún pastor hubiera hecho eso. Porque de alguna manera quería demostrar que la lógica de Dios, el modo de pensar de Dios es totalmente diferente al nuestro. Esta parábola presenta la misma paradoja,
la misma sorpresa. El modo de pensar de Dios, la lógica de Dios no es como la nuestra. Por eso termina de modo fantástico. Lo primero que tenemos que tener en claro es que la comunidad de Mateo está conformada por judíos que se convirtieron al cristianismo y también por paganos que igualmente aceptaron a Jesús. Parece que la discusión de fondo en la comunidad está en que los judíos se preguntaban si en el reino de los cielos ellos tendrían mayor importancia, si en el reino de los cielos ellos tendrían mayor recompensa por, por ser el pueblo elegido desde el principio, por tener la fe desde Abraham. Y de cierto modo le costaba aceptar que los paganos que conocieron a Dios hace muy poco tiempo en comparación a ellos, tuvieran los mismos derechos, tuvieran la misma recompensa. Y entonces aquí tenemos la primera enseñanza. En el reino de los cielos todos somos iguales, no hay estatus, somos hermanos, somos familia. Algunos autores toman las horas del día que presenta esta parábola comparándola con la vida. Es decir, algunos nos hemos encontrado con Dios al inicio de la jornada de nuestra existencia, en la infancia, cuando éramos pequeños, en la adolescencia, y desde ese momento hemos sido cristianos, desde ese momento hemos tenido fe, desde ese momento hemos luchado por servir a Dios, por amar a los hermanos. Otros se han encontrado con Dios a la mitad de la jornada de su vida, podríamos decir en la vida adulta, se han convertido. Otros al caer la tarde de sus vidas, en la proximidad de la muerte. En definitiva, quiere mostrarnos que no importa en qué momento te hayas convertido, en qué momento te hayas encontrado con el Dios de la vida, no importa hace cuánto te has dejado enamorar por Él, lo que realmente importa es que lo hayas hecho. Lo que realmente importa es que hayas abierto el corazón, que hayas escuchado su llamado. Lo único que importa es que te hayas encontrado con Él. Lo único que importa es que te hayas dejado encontrar por el amor de Dios. Lógicamente, aquí hay que tener en claro que la parábola da por hecho que la conversión es real, que la conversión es sincera, porque alguno podría decir, si no importa entonces el momento de la conversión y al final todo vamos a recibir lo mismo, entonces puedo vivir la vida como me parezca, lejos de Dios, y al final de mi vida me convierto y ya está. No, no se trata de eso. Primero porque no sabes el día ni la hora. Y segundo porque a Dios, frente a Él, de nada sirven las apariencias, de nada sirven las estrategias, de nada sirve el engaño. Es decir, la parábola da por hecho que la conversión es sincera, da por hecho que es honesta, da por hecho que es real. Y en ese sentido no importa en qué etapas de tu vida te hayas convertido, lo importante es que lo hayas hecho realmente. Pero también deja en claro que en el reino de los cielos somos todos iguales. En la familia de Dios no hay superior ni inferiores. Todos somos hermanos y recibiremos la misma recompensa, la recompensa de vivir junto a Dios, la recompensa de gozar la vida eterna en su presencia. Y esto debe ser un criterio de conducta en nuestra vida, porque como cristianos debemos hacer presente al reino de los cielos en nuestras comunidades, en nuestras familias, y qué triste es que muchas veces en nuestras comunidades haya cristianos que se crean superiores a los demás,
más importantes, más dignos que otros, por el servicio que prestan o por el tiempo que hace que vienen realizando ese servicio. Cuidado, porque muchas veces se puede estar más atento a la recompensa, al reconocimiento, que al servicio que se hace. Y en el momento en que esto sucede, dejamos de servir realmente a los demás y empezamos a servirnos a nosotros mismos. Que tu servicio sea generoso, que tu servicio sea desinteresado. Yo creo que aquí está la primera enseñanza. La primera enseñanza es eso, lo importante es que te encuentres con Dios. No importa en qué momento, lo importante es que te encuentres con Él. Lo importante es que te dejes enamorar por Él. Y lo importante es que entiendas que todos somos iguales. Lo importante es que entiendas que todos somos hermanos, que todos debemos estar al servicio de los demás. Y podríamos decir que la segunda enseñanza, ya metiéndonos en los detalles de la parábola, podríamos decir que la segunda enseñanza está referida a la envidia. La envidia es la tristeza que me provoca el bien ajeno. Dice el Papa Francisco en su documento Amoris Laetitia que la envidia es contraria al amor, porque la envidia es ese malestar, esa tristeza que me provoca que al otro le vaya bien, ese dolor por lo que el otro tiene, por lo que el otro es. Estos operarios, los que llegaron primero a la viña, los que habían acordado con el propietario el pago de un denario por la jornada de trabajo, esos propietarios podrían haberse acercado tranquilamente a recibir su paga y se hubieran marchado felices. Pero no, por el contrario, estaban más atentos a lo que los otros recibían. Estaban más atentos a compararse con los otros, a juzgar el valor de lo que los otros hicieron. Estaban más atentos a lo que los otros tenían. Y como consecuencias, se marchan enojados y entristecidos. No se puede ser feliz en la envidia. La envidia deja al descubierto las inseguridades personales, la baja autoestima que se tiene. Por eso incluso como método pedagógico, como forma de educación en las familias, hay que tener cuidado, mucho cuidado con las comparaciones. Cuando uno compara un hijo con otro hijo, cuando uno compara la esposa, el esposo con otro, porque las comparaciones pueden causar más daño que bien. Las comparaciones pueden ser buenas si yo al compararme con otro que está mejor, eso me incentiva a crecer, me incentiva a dar lo mejor de mí, me ayuda a seguir creciendo. O si me comparo con otros que están en situaciones peores que las que vivo yo, me ayuda a ser agradecido, a valorar lo que soy y lo que tengo, y me lleva a ponerme al servicio de aquel que necesita. En ese sentido podríamos decir, hay comparaciones buenas, pero si la comparación es usada como reproche, si la comparación es usada como desprecio, si la comparación provoca dolor y tristeza, no es buena. No educa, al contrario, destruye. Y de allí se crece creyendo que la felicidad se da comparándome con los demás. Y siempre habrá alguien mejor que yo. Siempre habrá alguien que esté mejor económicamente o tenga talentos que yo no tengo. Aunque yo tengo los míos, pero como creo que la felicidad está en compararme, esa comparación negativa genera dolor. Y de allí nace expresiones como el si yo tuviera, si yo fuera, de tantas vidas amargadas. Valórate a ti mismo, ámate a ti mismo, valora lo que tienes, lo que eres,
desarrolla tus talentos, descubre tus riquezas. Recuerda que eres valioso, valiosa, único, única, irrepetible, irreemplazable. No te compares tanto. Enfócate en tu vida, más que en la vida ajena, enfócate en tu vida. Si vas a mirar a los demás, que sea para ayudar, que sea para corregir, que sea para perdonar, pero no para juzgar, no para criticar, no para compararte negativamente, no para entristecerte o enojarte por lo que el otro tiene o por lo que el otro es, no para juzgar si el otro merece o no merece lo que tiene o recibe. Mientras uno no se ame realmente, no podrá ser feliz. Mientras uno no se valore realmente, no podrá ser feliz. Hace una lista de tus talentos, de lo bueno que tenés, de tus capacidades. Descubrí en vos tus riquezas. Después hace una lista de aquello que no te agrada, de tus defectos. Y compáralo. Si esta última lista es mayor que la primera, es porque la imagen que tenés de ti mismo es negativa. Demuestra que tu atención está más centrada en lo malo que crees tener que en lo bueno. Y eso debes cambiar. Cambia el modo de verte, el modo de valorarte. Ámate más. Porque quien se sabe valorar tiene siempre motivos para vivir agradecido, para vivir alegre. Y quien vive alegre su vida plenamente está más atento a compartir, más dispuesto a compartir y a gozar la vida con los demás. Y está menos atento a juzgar al otro. Valórate, ámate, céntrate en tu vida, descubre lo valioso, lo valiosa que eres. Incluso en la relación con nuestros pecados, nuestras miserias. Cuidado cuando le das más valor al pecado que tienes que al amor eterno, inmenso, infinito, a la misericordia de Dios. Recuerda esa frase de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A veces le damos más valor al pecado que a las cosas buenas. Y pareciera que solo fuéramos pecado. Y pareciera que no habría nada bueno en nosotros. Y es imposible vivir feliz así. La envidia, la envidia deja en evidencia eso, que uno está más atento a lo que pasa afuera porque no tiene el valor de mirar hacia adentro, porque cree que no hay nada valioso y no hay nada importante en la vida de uno, que no hay nada del que ser agradecido. Y entonces uno vive la vida amargado. Yo creo que esa es la segunda enseñanza. La envidia no nos ayuda a ser felices. La envidia no nos ayuda a ser felices. Y finalmente, creo que la enseñanza final, lo paradójico de esta parábola, lo sorprendente de esta parábola, es que deja en evidencia que Dios no nos paga según la medida de lo que hacemos, sino según la medida de su amor. Que el reino, que la vida eterna no es algo que lo merezcamos con nuestras obras, sino un regalo de la misericordia y del amor de Dios. Que nuestro servicio, que nuestras obras buenas deben ser consecuencia de habernos encontrado con el Dios que es amor y que eso transformó mi vida y me hizo vivir en alegría, en felicidad, me hizo tener deseo de gozar la vida y compartir con los demás. Pero que el cielo, la vida eterna es un regalo porque Dios me ama, es un regalo. Ojalá que nosotros vivamos en esa libertad, que hagamos el bien desinteresadamente,
que amemos desinteresadamente, que sirvamos a los demás sin buscar aplausos, sin buscar aprobaciones, y que aprendamos a mirar nuestra vida de modo positivo, a valorarnos, a amarnos. Como decía, termino con esto, decía San Ignacio de Loyola, las cosas buenas, los momentos donde hemos sentido la presencia de Dios en nuestra vida, y podemos sumarle ahí todas las cosas buenas que tenemos en nosotros, nuestros talentos, nuestras capacidades, son las luces del camino. Esas luces que debemos guardar en nuestro corazón, atesorarlos, para que en el momento de oscuridad, cuando haya tristeza, cuando haya problemas, cuando haya dificultades, sean esas luces las que me ayuden a continuar caminando. Sean esas luces que me ayuden a seguir luchando. Pero si no descubres lo bueno que hay en ti, si no valoras más la misericordia de Dios que tus pecados, en el momento de la oscuridad no tendrás fuerza para seguir luchando. No tendrás fuerza para seguir luchando. Vamos a pedirle esa gracia a Dios, que aprendamos a disfrutar y a alegrarnos con el bien de los demás, que aprendamos a disfrutar y a gozar la vida, a compartirla con los otros y a ser agradecidos por el amor infinito de un Dios que nos ofrece como pago, en la medida de su amor, esa vida eterna, esa felicidad sin fin. La bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.